GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Este es el programa 63 de GPS Audiovisual Radio, como siempre con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles Gioni, bajo la supervisión general de Gonzalo Sorais. Estamos entonces ya en comunicación con nuestro primer invitado. Bueno, mientras aguardamos, tenemos algunas noticias. Eduardo Montes Bradley estrena para América Latina y los Estados Unidos su nuevo documental, The Other Madisons, en 2 screenings exclusivos que se van a realizar en forma gratuita, mañana a las 20 y el martes 23 a las 15, siempre hora de Argentina. Para poder acceder a estos screenings, ustedes pueden ingresar en montesbradley.com. Se trata de una sorprendente investigación basada en el libro de Los Otros Madison, la historia perdida de la familia negra del presidente, de Betty Kearse. Es una descendiente de esclavos y del expresidente James Madison. Kearse y Montes Bradley van a dialogar con los asistentes después de cada proyección. Ahora sí, vamos a nuestro primer entrevistado de hoy. Concierto para la Batalla del Tala es una obra teatral con música original de Gabriel Chojnik, escrita por Mariano Ginás. De aquella obra, estrenada en 2019, ahora vamos a poder ver la versión cinematográfica, que se va a estrenar en el Bafisi. Recibimos entonces a Mariano Ginás, su guionista y director. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Esperate, un gusto. Acabo de entrar a mi casa y estoy cerrando la ventana y disponiendo todo para una entrevista en buenas condiciones. En buenas condiciones, ya estamos en condiciones de sonido impecables. Bien. Bueno, aquí estoy. Escucho perfecto. Bueno, Mariano, ¿cuándo advertiste que esa obra teatral y musical podía tener su correlato en el cine? Mira, es muy interesante la pregunta y no sé si es tan interesante la respuesta. Yo soy director de cine, entonces sí. Lo cierto es que como director de cine soy una especie de permanente doble agente. Viste que cuando a uno más o menos flota por el aire de lo que podríamos llamar la cultura, sí. De a poco lo empiezan a llamar para cosas que no tienen que ver exactamente con lo que uno hace, ¿viste? De pronto te llaman para hacer un libro, para escribir una nota de no sé qué, ¿viste? Uno empieza a ser como esa especie de figura un tanto imprecisa que es un personaje de la cultura. Bueno, a mí me ha tocado esa suerte. Pero entonces, lo cierto es que yo me doy cuenta cada vez más que cuando me hacen alguno de esos encargos, yo detrás de cada uno de esos, naturalmente estoy traficando la posibilidad de un film, ¿entendés? Siempre que hago algo, estoy naturalmente pensando que si es posible hacer una película con eso. Casi te diría que si no, no se me puede ocurrir nada. Entonces la respuesta a tu pregunta es que yo sospecho que secretamente, desde un primer momento, estaba la idea de hacer una película. Digamos, antes de hacer la performance teatral, digamos. Desde el primer momento yo estaba intentando imaginar algo que después pudiera terminar en un film. Eso es una confesión que te hago a vos, pero te pido que por favor no se la cuentes. Aunque no trascienda, está bien, no trascienda. Claro, sí. Ahora, ¿y de qué trata Concierto para la Batalla del Tala? Mira, es así, si querés te cuento la historia de cómo surgió la pieza original. Sí.
Sí. Yo hace mucho tiempo, digamos, cuando yo terminé La Flor, mi película anterior, que era una película Sí. bastante enciclopédica, como suele decirse, ¿viste? Una película en la cual estaba llena de cosas muy diferentes, que había dejado, me parece, en muchos espectadores la posibilidad de que decir, bueno, este señor se tiene que retirar a la paz de los desiertos durante un buen tiempo, porque ya no tiene nada que hacer. Posiblemente esa gente tenga razón. Pero, contrariamente a eso, yo rápidamente decidí más o menos hacia dónde iba a ir el resto de las cosas que yo hiciera. Y me di cuenta de que tenía que ver con el siglo XIX y con la historia argentina y con el mundo de la campaña de la historia argentina del siglo XIX. ¿Por qué me di cuenta de eso? En principio como una intuición, te diría, ¿viste? Como me pareció. En principio es algo que La Flor terminaba de esa manera y es algo que en La Flor no había aparecido. Y entonces yo lo sentía casi como una deuda, porque es una cosa que a mí, un paisaje, digamos, que a mí me gusta desde siempre. También Y entonces, en cuanto me empezaron cuando me pide Gabriel Chocling, el músico que hizo conmigo esto, me dice, bueno, hagamos una obra, no sé qué, yo rápidamente me di cuenta de que era la manera de empezar con ese proyecto cinematográfico, te diría, ¿entendés? Como decir, bueno, una primera aproximación a ese proyecto cinematográfico que tiene que ver con la historia argentina. A mí siempre me interesó mucho la historia, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, concretamente las luchas civiles, las guerras entre unitarios y federales, todo eso desde siempre me resultó muy fascinante. Y entonces me di cuenta de que era la manera de empezar a una aproximación de un estudio mucho más grande, casi de una especie de género, ¿viste? Yo, en general, los proyectos me tienden a llevarme mucho. Y entonces me di cuenta de que podía ser la primera fase de un momento de mi vida como director de cine, de empezar a experimentar con la historia y con las batallas y con las películas bélicas, digamos, y las películas históricas. Entonces inventé esta especie de pequeño dispositivo. Supongo que si alguien está escuchando esto se imaginará una película que claramente no van a ver, digamos. O sea, no es una película en la que se detonen cañones, no hay escenas de guerra, se alude a situaciones de guerra, pero es una película muy, muy chica, la película más chica supongo que puede imaginarse, pero cuenta o gira en torno de un episodio, precisamente del combate del Tala entre la Madrid y Quiroga, en el año 26, un episodio muy, muy chico, pero que aparece en muchos lugares, aparece en el Facundo, de Sarmiento, bueno, obviamente en las Memorias de la Madrid. Es un episodio que ha llamado mucho la atención. No voy a contar la historia porque supongo que es uno de los pocos encantos que tiene la película, que es una película muy austera, pero es una especie de intento de aproximarse a una manera de contar la historia del cine que yo, para mí es, podríamos decir, por ahí es mucho decir, pero experimental. Quiero decir, experimental no significa nada y a la vez lo significa todo. Pero bueno, yo en este caso siento que es un poco experimental, que es una película que yo no tengo idea qué puede pasar, no sé, es una película muy, muy pequeña, muy extraña, pero que me entusiasma, por supuesto. Para mí es un cambio, es algo que nunca, no se parece en nada a ninguna de las cosas que yo he hecho. Claro. Ahora, como vos bien decías recién, se insinuaba que podías, en el final de La Flor se insinuaba que quedaba esto flotando, ¿no? Esta aproximación a la historia también, porque de alguna manera en tus películas también con una mirada, no sé si la palabra es experimental, pero más poética, creativa, siempre hay un contexto político e histórico ahí dando vueltas, sobrevolando en esas imágenes. Mira, me gusta mucho, lo tomo como un halago. Hay un montón de personas que se quejan porque piensan que no, entonces yo lo tomo como un halago. Yo pienso lo mismo que vos, pero hay un montón de gente que piensa que no, que son películas que no abordan la historia. Bueno, esta, para bien o para mal, aborda un poco la historia, digamos, de una manera particular. Vos pensá una cosa, Julia.
Es interesante. Para mí hay para mí es una situación extraña lo que va a pasar con este film, porque es un film extremadamente chico. Yo creo que si no hubiese sido hecha por mí, que soy el último ganador argentino del Bafisi, digamos, que tengo cierto renombre, es muy probable que la película no sé si hubiese llamado mucho la atención, precisamente por su tamaño ínfimo. Tal vez es una jactancia y a la vez, bueno, pero ciertamente es una película muy, muy chica. Pero a la vez, a mí me interesa mucho, o sea, lo que quiero decir es que probablemente nadie le dé bola, pero a la vez me parece a mí que encierra un montón de pequeños desafíos, no solo para mí, sino para las personas que ven las películas. Es decir, para mí hay para mí hay una aproximación a la historia, en la manera en que yo intenté hacerla, que me parece que es particular, por decirlo de alguna manera, que no se parece a las películas históricas que uno ve al menos en la Argentina, que básicamente intentan dirimir para un lado o para el otro determinada visión moral o determinada visión política. En este caso me da la impresión de que yo he intentado aproximarme a la historia desde el cine. Y eso tal vez no es algo que uno haya visto tanto en las películas argentinas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que ver la película para entender. Es decir, pero sí que no es una película que reivindique un bando, por ejemplo. ¿Entendés? Eso me parece... ¿Me oyen? Porque hay como una cosa sonando. No es una película que quiera reivindicar de un lado, del otro, digamos, por supuesto que supongo que quien lo vea va a darse cuenta de que su héroe no es Quiroga, su héroe es más bien el general Lamadrid, que era unitario y todo eso. Ahora, ¿es una película que reivindica la Madrid? ¿Es una película que reivindica a los unitarios? Yo creo que no, digamos, salvo desde cierto punto de vista más narrativo, que decir, bueno, pero no es una película en ese sentido lo que podríamos llamar baja línea. O si baja líneas, me parece que son líneas raras. Bueno, sos consciente entonces de que te estás metiendo en este momento y en este contexto, te estás metiendo en un problema, digo. Pero por supuesto. Porque no bajas línea, o como vos decís, no pretende bajar línea, sino que estás dando un punto de vista. Así que, no sé, a priori, escuchándote, pienso, bueno, será una película muy pequeña, pero me parece que no va a pasar inadvertida. Yo no lo sé, tengo mucho... Mi gran intuición es que sí va a pasar inadvertida, si te soy sincero, pero porque ahora un poco pasa inadvertido todo, ¿no? No sé qué la sensación que uno tiene es que todo tiende a pasar un poco inadvertido, lo que tiene que ver con el cine. Pero bueno, pero es interesante, porque si te estás metiendo en problemas, supongo que te referís a la grieta y esas cosas. Claro, bueno, sí, pienso en eso, sí. Claro, que alguien va a decir, algunos van a decir, bueno, defiende a los unitarios, es no sé qué cosa, y entonces otro dice, no, pero no defiende a los unitarios, no sé qué. Bueno, mi sensación es que eso es un poco lo que digamos, es un problema en el que me interesaba también meterme. Ajá, bien. ¿No? Como bien. Tratar de no esquivar el cuerpo a una especie de guerra, para seguir con las metáforas militares, a una especie de guerra cuyos dos bandos me resultan ajenos. Entonces, digamos, por motivos diferentes desde ya, pero sí me parece interesante aparecer con un objeto, bueno, que es muy abierto al mismo tiempo, qué sé yo, ¿viste? Algo, imagínate, nada puede ser más ajeno a la realidad contemporánea como una batalla en 1826 entre la Madrid y Quiroga, o no, pero bueno, qué sé yo. Bueno, no sé, en lo personal pienso, Mariano Ginás, que hay obras que por más que hablen de la historia o cuenten un episodio determinado, un momento determinado de la historia, en ciertos momentos adquieren mucha vigencia. Bueno, por supuesto. A mí me interesa más, digamos, yo siento que es es la primera película de muchas películas.
Te diría, es el número, hasta eso aparece formulado en la misma película, ¿eh? Aparece ahí, es la primera película de, te diría 7, que habla, cada una habla, digamos, esto es una declaración de principio, digamos, una declaración de principio, es como una expresión de deseo, quise decir, me salió declaración al principio. Bueno, las dos cosas, pero es una expresión de deseo, digamos, qué sé yo, vaya uno a saber, pero digo, en principio la película sí se plantea como el número 1 de una serie de 7 que con intención deliberadamente polémica he bautizado la saga de los mártires unitarios. Entonces ya van a salir todos a decir, pero los mártires son unitarios, los mártires, considera, digamos, eso. Ya supongo que el comienzo va a escandalizar. Pero bueno, veremos después si la película escandaliza igual. Yo creo que no, yo creo que es una película que no debería escandalizar a nadie. Salvo por ahí porque a la gente le resulta un plomazo, digo, que es una película, digamos, a diferencia de otras películas que yo he hecho, y tal vez para la audiencia que tal vez haya visto alguna, bueno, es la primera película que yo hago que no es cómica. Esta es la primera vez que lo hago, ¿viste? Nunca había hecho una película que no fuera. Bueno, el final de La Flor tampoco es cómico, con la chica, la parte histórica no es cómico. Pero no es una comedia. Yo en general, ¿viste? Hago un montón de cosas, pero en el fondo se me nota un poco, me parece, la beta. Cierto humor, diría yo. Cierto humor, sí, diría bueno, acá humor también hay, digamos. Humor, el día que no tenga humor, realmente no sé cómo voy a hacer para filmar. Pero sí no es una comedia, ¿eh? Eso es algo, me parece que es una película un poco más grave. Pero bueno, qué sé yo, no digamos nada. También hay que decir que es una película realmente muy pequeña, es la grabación de un concierto, aparecen unas placas de texto, digamos, no, los espectadores tienen que ir para ver, qué sé yo, como bien dispuestos, me parece, a un objeto raro. Pero bueno, qué sé yo, es el Bafisi, después de todo, no es... claro. No es, ¿Y vos, no es el parque japonés, digamos, es el Bafisi, claro. es una película muy del Bafisi. Ahora, bueno, este año el que pasó, digamos, fue un año para ver cine en otro tipo de pantallas, ¿no? ¿Te entusiasma la idea de tener que ver concierto para la batalla del Tala fuera del cine? ¿O lo tuyo es el cine te voy directamente? Te voy a ser sincero, como es una película, bueno, se da en el cine, eso se sabe o no. Eso hay que decirlo, se da el domingo, se da en el cine, en un cine enorme. Entonces lo que más me entusiasma es verla en el cine. Sobre todo porque esta es una película, como es tan chica, es una película tan chica que prácticamente se hizo realmente con 2 mangos, ¿no? Y entonces esos dos mangos bastaron para que la película tuviese una calidad de sonido y de imagen óptimas, ¿viste? Federico Esquerro, que es el sonidista de la película, que bueno, uno de los grandes sonidistas argentinos. Claro, como la película duraba 1 hora y todo eso, me dijo, bueno, vení y la hacé, digamos, fue casi un lujo la manera en que se trabajó el sonido. Y bueno, y la imagen también, pero entonces es una película que siento que tiene mucho para ganar en el cine, ¿viste? Entonces no sé qué decirte, siento que es una película, verdaderamente me parece que es una película difícil para ver en las compu, ¿viste? Para ver en la pequeña pantalla. Siento que no, pero bueno, ya está, ¿qué se va a hacer? Digamos, un poco uno de los motivos por los cuales me entusiasmaba mostrar la película del Bafisi, además de, bueno, el regreso del cine, ¿viste? De pensar, bueno, me parecía importante, yo me apuré para decir, bueno, tratemos de tener esta película para el Bafisi y que exista una película así en este Bafisi, como una especie me pareció tan buena la noticia de que decidieran que el Bafisi se hiciera y que fuera presencial y que bueno, me encantaba eso. Pero la verdad es que sí, me parece que yo estoy muy entusiasmado con que se vea en el cine, esa es mi respuesta. Digamos, yo el año pasado no me quedé de brazos cruzados, trabajé con mi grupo El Pampero, hicimos muchísimos materiales para pasar por la web, en distintas plataformas, en cabines, etcétera, y eran materiales pensados para el pequeño formato. Por supuesto, cuando hablo de pequeño formato, hablo del formato rectangular de la
de la computadora. Ya las cosas para celulares es mucho decir, ¿viste? Ya cosas para celulares, el arte de la miniatura todavía no lo hemos desarrollado tanto. Pero esta película, yo siento que esta es una película para el cine, pero bueno, ya está, se hace lo que se puede, se dará algunas veces en el cine y después se dará en el cine cuando se pueda, si tiene alguna sobrevida después del Bafisi. Yo espero que me parece que la experiencia en el cine va a ser muy, muy particular. Es una película muy, muy, muy delicada, muy frágil. Así que bueno, veremos. No sé cómo le irá en las compus, la verdad. Ahora, no sé, yo tampoco me puedo imaginar determinadas películas y sobre todo tus películas en una pantalla de un ordenador o de un teléfono, ni hablar, mucho menos. Ahora, me dejaste picando esto de que si estás trabajando, decís que esta es una serie que inicia una serie de siete proyectos a futuro, ¿no? Sobre la historia, si no entendí mal. Sobre una serie sobre las guerras civiles entre unitarios y federales. Ajá. En la época, digamos, en la época de Rosas y antes de la época de Rosas, digamos, en el periodo que va, digamos, la década entre el mediado del gobierno de Martín Rodríguez de Rivadavia hasta un poco después del año 40, que es el año duro, digamos, del gobierno de Rosas, de las luchas civiles, digamos, básicamente una serie de movimientos, las guerras entre unitarios y federales, que sobre todo tienen dos grandes momentos, el momento anterior a Rosas, y después en el medio, el 40, 41, que es la época de la Liga del Norte, del levantamiento de la Valle. Bueno, esa época me fascina particularmente, me resulta muy, muy atractiva. Y bueno, y eso es todo un desafío, imagínate, o sea, meterse con lo militar en este país, que ha tenido una historia, digamos, donde la palabra militar significa cosas tan diferentes, ¿no? Es decir, prácticamente la noción de lo militar está claramente atravesada por las cosas que los militares, por el extraño lugar que los militares han tenido a lo largo del siglo XX, digamos, ¿no? Básicamente un lugar de dar golpes de Estado y ejecutar, digamos, llevar adelante dictaduras sangrientas. Bueno, entonces es muy difícil utilizar la expresión militar en el cine argentino o en la Argentina. Digamos, sumergirse en aquellas historias del pasado es un desafío que a mí me atrae. Digo, vamos a ver si es posible. Vamos a ver si abstraerse de el horrendo siglo XX que ha tenido las Fuerzas Armadas de la Argentina, es todavía posible y si todavía se puede acercar uno, aproximar de alguna manera a aquello, de alguna forma que no resulte escandalosa para el público, que no resulte, bueno, me parece muy atractivo, digamos, o sea, siento que es una de las cosas que el cine todavía debería poder hacer. Bueno, entonces empecemos por esta primera aproximación que el domingo tiene su primer pase en el Bafisi, entonces. Sí. Bueno. Sí, vamos a ver. Bueno, como para usar una frase que de otro militar, Julio César, la suerte está echada. Así que veremos lo que nos pasa. Y de otra película, y del título de otra película argentina, además. Bueno, Mariano Ginás, un placer enorme que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Por favor, igualmente, muchas gracias por la atención y bueno, saludos a todos y vayan al Bafisi, que no hay que desaprovecharlo, me parece, ¿no? Sí, está alargando en este momento el Bafisi, así que mientras nosotros... Deseémosle suerte al Bafisi, que es una de las pocas cosas que nos quedan, che. Exactamente. Bueno, te mando un abrazo enorme, Mariano. Mucho, Julia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos entonces después de esta entrevista, seguimos el GPS audiovisual. Adelante, Ioni. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Segunda temporada de podcast en GPS Audiovisual. Los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos que vienen.
Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. ¿Piensas que cómo va a ser la industria del entretenimiento cuando pase la pandemia? No es que veo ahí el gran cambio. Sí me apena un poco cuando se estrena una película en plataforma, esa adrenalina que te da estrenar una película en el cine y cuánta gente va a ir a verla y tener esa vivencia comunitaria de ver tu película, la que produjiste, la que escribiste, la que dirigiste, sentado en una sala con gente común, y si está la sala llena mejor, es una experiencia que espero que no se pierda. Bueno, Juan Vera es uno de los personajes, de las personalidades que forman parte de Productores Audiovisuales, Encuentros con los Protagonistas, el ciclo de podcast que ustedes pueden encontrar en www.gpsaudiovisual.com y en distintas plataformas. Todos los lunes está disponible un nuevo episodio, un nuevo encuentro con un productor audiovisual argentino. Hasta ahora ustedes van a encontrarse con Juan Vera, con Carmen Guarini, con Diego Dukovsky y con Alejandro Israel, todos los personajes protagonistas de estos encuentros que hemos puesto a disposición hasta ahora. Y el lunes próximo, no se lo pierdan, vamos a conversar con Alejandro Caseta. Así que ya saben, estén atentos porque el próximo lunes viene un nuevo episodio de GPS Audiovisual Podcast. Gabriela Ortiz y María Laura Ramos son las directoras de Percepciones Textuales, un emprendimiento dedicado a la accesibilidad cultural, que desde 2017 produce y lleva adelante una función de cine accesible con subtítulos descriptivos y audiodescripción en el marco del Bafisi. Este año inauguran la sección Bafisito con El universo de Clarita, una película de Tomás Lipgott. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, desde su debut en el Bafisi en 2017 hasta hoy, ¿cuáles son las novedades en el marco de la accesibilidad audiovisual en el mundo? O por lo menos en los países que son de avanzada en este tema, ¿no? Bueno, yo puedo contarte del mundo angloparlante, que siempre son un poco los que están llevando la delantera. Hay iniciativas de incluir la accesibilidad en nuevos medios, o no tan nuevos ya, pero por ejemplo formatos 360, realidad virtual, domo. Hay toda una movida que por ahí María Laura te puede explicar mejor de usar de forma creativa, aunque la palabra creativa están ahí como en debate justo en este preciso momento, porque es como si lo otro no fuera creativo, pero bueno, sí. Fuera de eso, incorporar la accesibilidad a la producción artística, con por ejemplo el audiodescriptor como uno de los personajes, o otros formatos de subtítulos que transmiten otras características del sonido, que el subtítulo convencional no lo hace, otras características, por ejemplo, distancia o interrupciones de sonido, intensidades, procedencia. Bueno, todas esas son las últimas tendencias. Uh-huh. Y lo que yo decía que por ahí María Laura te puede contar también es la inclusión de estos servicios o de estos servicios desde la producción. Desde el comienzo mismo del proyecto serían, ¿no es cierto? Sí, bueno, porque lo que se propone, lo que se pretende, especialmente desde el movimiento que se llama Accessible Filmmaking, digamos que son los primeros que empezaron a hablar desde una perspectiva académica de esto, es que este es un trabajo interdisciplinario.
¿no? Entonces, es muy difícil hacer accesibilidad o transformar un material cultural en accesible para personas ciegas y sordas cuando ya tenés el producto terminado. Entonces, vos no formás parte de ese proceso creativo y a veces el director de accesibilidad entra como un invasor a ese producto, ¿no? O sea, hay una persona que lo tiene todo pensado, todo calculado, suponete una obra de teatro. Cuando ya está lista para el estreno, viene alguien y le dice, pero sería mejor que acá hicieras un silencio, o vamos a colocar una pantalla con subtítulos, o vamos a decir tal cosa en la audiodescripción. Entonces, el director o el dramaturgo puede sentirlo como una intervención a su obra. Sí, los encargados de accesibilidad trabajamos desde el comienzo con el resto del equipo, que no es solamente un director, son muchos más, de cualquier proceso creativo en cuanto a teatro, a cine, etcétera, es mucho mejor para lograr un producto terminado, con todas las características estéticas que tiene que tener ese producto y que realmente cumpla con su función, tanto como producto artístico como un producto artístico que pueda llegar a otros colectivos. Y ahora, y en Argentina, ¿cómo se implementó, se está implementando todo esto? Si es que se está implementando, digo, ¿creció la concientización sobre la accesibilidad audiovisual, sobre la importancia de la accesibilidad audiovisual? Sí, a ver, desde el primer momento en que nosotros nos acercamos a este tema, en mi caso hace más de 12 años que por diferentes motivos escucho hablar de esto, pero nosotros ya hace 6 años que creamos o que empezamos a idear percepciones textuales y bueno, sí, obviamente antes cuando hablábamos de esto nos miraban con una cara un poquito rara y ahora no, ahora ya es como un tema un poquito más oído. No es tan novedoso. Pero hay intentos, por ejemplo, en teatros pertenecientes al ámbito estatal, ¿no? Que eso no es poca cosa, ellos están sentando un precedente de distintos modos, digamos, que, por ejemplo, lo que se ve en el Teatro Nacional Cervantes no es igual a lo que se ve en el Teatro San Martín, y eso también es interesante, ¿no? Porque cada compañía o cada proveedor de servicio experimenta con distintos formatos. Hay una inquietud, no hay una negativa, pero bueno, siempre estamos remando contra la falta de presupuestos, la falta de recursos económicos, apelando a la creatividad, a la buena voluntad. Creo que ese es el paso fundamental que todavía hay que dar. Sí, exacto, hay un paso que siempre lo charlamos con nuestro asesor ciego, que es como pasar de lo testimonial y de lo aislado a que esto sea una práctica común que reconozca, por un lado, los derechos humanos que están reconocidos en la Convención de las Personas con Discapacidad, al acceso a la cultura, al entretenimiento y a todas las actividades de la vida deportiva, cultural, y también, por otro lado, a la diversidad humana, que es es parte de eso, no es ni más ni menos que es un reconocimiento a que hay un espectro de seres humanos y no a una cosa accesoria o como un servicio esporádico. Esto tiene que estar desde el diseño. Claro, exactamente. El concepto de accesibilidad parte del concepto de diseño universal, que recién vos citabas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ahora, ¿qué grado de complejidad? Porque son técnicas no muy conocidas o prácticamente desconocidas para el gran público, digo. ¿Qué grado de complejidad tiene el subtitulado descriptivo y la audiodescripción? El subtitulado descriptivo para personas sordas y la audiodescripción para ciegos, ¿no? ¿Tan complicado es de llevar adelante, de implementar? No, bueno, yo te voy a hablar un poco de subtitulado, después le dejo a Gabriela hablar de audiodescripción.
No, en absoluto. A ver, el subtitulado descriptivo en absoluto es complejo. Es un subtitulado que lleva la misma técnica que el subtitulado convencional, el que todos vemos en el cine, bueno, pero tenés que tener en cuenta otros aspectos. Pero eso no es complejidad, eso es conocimiento, simplemente agregar, reponer ese canal auditivo en los subtítulos. Lo que sí para nosotros es un elemento fundamental, que ahí lo podés llamar que se complejiza, pero en realidad no, lo simplifica, es tener siempre el contralor, la validación de un asesor, en este caso sordo. Nosotros hace rato que venimos trabajando con un asesor sordo y hemos tenido, o sea, hicimos un recorrido maravilloso con él de ponernos a pensar, nosotros que creíamos que estábamos en el lugar del otro, ponernos a pensar cosas que jamás ni siquiera se nos hubieran ocurrido, y a él le pasó lo mismo con nosotras, ¿no? Ese intercambio, que no siempre es sencillo, porque bueno, son dos mundos ahí que se empiezan a comunicar, que se empiezan a entrelazar, y no siempre todo es tan fluido, nos permitió aprender mucho y creo que a mejorar nuestros subtítulos. Así que complejidad ninguna, es tener un poco la cabeza más abierta, estudiar y tener en cuenta al otro cada vez más y de una manera más auténtica. Porque esto de tener en cuenta al otro a veces queda mucho en el discurso, pero cuando lo pones en práctica te das cuenta que tiene otros vericuetos, que es un poquito más, conlleva más compromiso y más esfuerzo de ambas partes. Porque no hay una pasiva y una activa, las dos partes son activas. También es eso, ¿no? Entender que los roles son iguales, no es que yo le voy a dar al otro colectivo algo que yo sé y el otro no puede acceder, no. Los dos colectivos tenemos mucho que aprender uno del otro, y es un camino a veces ríspido, pero muy beneficioso. Claro. Y en el caso de la audiodescripción, Gabriela. La audiodescripción, nosotras lo que, digamos, de la parte técnica propiamente dicha, depende de los equipos. Ahí no está la complejidad de transmisión, porque eso está en el mundo, está muy estudiado e implementado, sino ahí la complejidad o el problema es el costo. Ahí es donde la traba es porque, bueno, si bien hay apps, y hay aparatos que son similares a los de una interpretación de conferencia, bueno, implica que cada sala cada sala tiene que tener un transmisor y un receptor. En cuanto al guión, nosotras lo hacemos, sí tiene sus características de experiencia técnica, porque bueno, a eso nos dedicamos en la especialización, de la cual María Laura es una de las directoras, de traducción audiovisual y accesibilidad. Se hace el guión, se graba, nosotras grabamos en un estudio de doblaje, luego se sincroniza. La traba, en este caso, ahí sí está el costo. En la medida que esto se haga más habitual, y también hay una parte que se puede financiar o del Estado, o incluir en contratos, bueno, todo esto en el mundo ya pasó. Eso es lo bueno, digamos, de llegar un poquito tarde, que ya hay experiencia en todo el mundo para resolver todas estas cuestiones técnicas y del acceso a la financiación. La traba está ahí. Cada vez es menos traba porque se desarrollan cosas más democráticas, de más fácil acceso y de más uso habitual, como pueden ser las apps. Claro. Bueno, Gabriela Ortiz y María Laura Ramos, las codirectoras de Percepciones Textuales, muchísimas gracias por esta participación en GPS Audiovisual Radio, y nos da una gran alegría difundir el estreno del Universo de Clarita, dado que permite que llegue el cine accesible a todos los públicos. Así que esto es muy, muy auspicioso. Esta función está ocurriendo ahora en este mismo momento en el Bafisi, en la apertura de la sección Baficito,
y tendrá distintas repeticiones, incluso ustedes lo podrán ver, si no es presencial, también la podrán ver online. Así que, bueno, les deseamos lo mejor y felicitaciones por este emprendimiento que es Percepciones Textuales. Estamos ahora entonces con nuestra siguiente invitada. Vamos a hablar de Vanessa González. Ella es la primera protagonista mujer de la nueva serie de estrenos argentinos que se están dando en las salas, que comenzaron a darse en las salas. Desde mañana se va a poder ver en el Cine Gaumont y en otras salas Realidad Virtual, de Hernán Fidlin. Y justamente, bueno, Vanessa está aquí con nosotros para hablar de eso. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Estás muteada, si podés desmutear tu micrófono, así charlamos. Ahí va, ¿no? Ahí va. está, perfecto. ¿Cómo Muy bien. estás? Bueno, bienvenida, un gusto recibirte aquí. Bueno, igualmente, un gusto. Vanessa, mañana se estrena en realidad virtual, bueno, con la paradoja de que va a ser una realidad presencial, ¿no? Porque finalmente se abrieron las salas. ¿Cómo llegaste a este protagónico de esta película de terror dirigida por Hernán Fidlin? Bueno, hace más o menos 3 años, que ya es el tiempo que rodamos la película, perdón, ese es mi perro, me acerca Hernán el guión, me cuenta un poco la idea de la peli. Lo primero que vi es que él es un apasionado del terror y del género, y que lo adora y por ende tiene un conocimiento inherente de ese lenguaje. Eso me encantó. Cuando leí el libro, yo también soy bastante fanática del cine de terror. La verdad que debo confesar que si hay varias películas para ver en el cine, siempre arranco por la peli de terror. Me encanta, me saca enseguida de lo cotidiano y me atrapa como espectadora. Y cuando leí el guión, la peli tiene un montón de guiños del cine de terror y de otras pelis que ya también existen. Entonces eso me fascinó, me divirtió mucho. Y también cuando vi la peli ahora, hace poquito, hace unos días, que la vi así chiquitita desde el celu, me pasó que me había olvidado de cosas que se daban en la peli, que entré también como espectadora. Así que eso me encantó que me pase. La verdad que me encantó que me pase eso. Ahora, y más allá de que, bueno, decías recién que te atrae particularmente el género de terror, ¿no? ¿Qué referencias tenés o tenías de películas o de actores que te hayan interesado más dentro de este género? Bueno, yo soy muy fan de la película Los Otros, o The Others, que es la película esa que hace Nicole Kidman, que es más un terror psicológico, capaz, es el terror que más me atrae, en el que más entro, o el que más verosímil me parece dentro de lo inverosímil. Me gusta mucho todo lo que pasa en otros niveles, como pensar en, no sé, en tipo la vida después de la muerte, no sé, me entro en ese tipo de fantasías, me divierten. Por ahí no tanto del cine, perdón, basta, bebé. Por ahí no tanto en el cine de efecto tan sangriento, me atrae más ese tipo de terror. O, por ejemplo, la película Sexto Sentido. Ese tipo de terror me gusta más. Ajá. Claro, lo psicológico, las atmósferas, sobre todo. Me atrae un poco más, ¿no? Eso. Claro. Sí, claro. sí. Ahora, vos sos una actriz igualmente reconocida en cine, en teatro, en televisión. Pero del cine, ¿qué te atrae? Digo, ¿qué te lleva a decidirte a encarar un papel como este, que es una actriz interpretando a otra actriz, por otra parte, ¿no? Guadalupe, tu personaje. Bueno, en este caso en particular, sí. Ahora, del espacio del cine, lo que me parece que es, bueno, sin duda es distinto al del teatro y al de la tele. No tiene los tiempos del teatro, que es hacer una función, pero también tiene los ensayos previos, que son por lo general 2 meses de preparación para esa idea, y luego en cada función que eso vaya creciendo y uno pueda desarrollar. Tampoco tiene los tiempos de la tele, que son una velocidad total, y aprender o acostumbrarse quizá a resolver en velocidad, a veces no en las mejores condiciones, porque son las de hay que grabar esto hoy y tiene que estar así. O sea, bueno, vamos. El cine tiene otros tiempos que por lo general es más dueño el director de esos tiempos, y es el que tiene la película en su cabeza, y uno llega al set y es un poco, está a merced de esos tiempos, y de que quizá una escena se puede hacer alrededor de 10 veces para que el director la tome de distintos puntos de vista,
que eso hace que la escena después, en el cine, esté rica, en un montón de imágenes de esa misma escena, pero que uno como actor diga, uy, ya la hice 10 veces, ya no sé por dónde para probar y que eso siga estando vivo o vital, que no sea una cosa como de piloto automático, como la escena muerta. Entonces tiene ese misterio también para nosotros y ese desafío de decir, bueno, ¿cómo en la repetición logro que esto mismo que estoy haciendo una vez tras otra en el mismo momento esté vivo? Así que es un espacio distinto, pero que le pertenece más al director. Ajá. O sea que vos ahí te entregás, digamos, a lo que te pida, a lo que pida la historia, a lo que pida el director en este caso, ¿no? Sí, porque también me gusta confiar y creo, bueno, en este caso en particular, Hernán tenía muy clara la película en su cabeza, que esto también es de lo que te hablaba recién cuando me preguntaste cómo llevó el proyecto, como que él tenía la película en su cabeza y eso también hacía que mientras la estábamos rodando llegásemos al set, mis compañeros, mis compañeras, yo, quien sea, y con una duda en la cabeza o incertidumbre y que él con toda su tranquilidad, porque Hernán es súper, súper paciente, tranquilo y eso se súper agradece, cubriera todas las dudas y diga, no, tranquilo, porque esto es así, acá te paras acá, después va a haber un efecto, confía. Y bueno, y yo pensaba, claro, la peli habla de él, o sea, está buenísimo eso, porque él tiene ese punto de vista y esa mirada, y cuando pasa eso, yo por lo menos lo agradezco mucho y confío con los ojos cerrados, porque digo, bueno, no voy a ir con mi idea, voy a dejarme guiar porque él tiene re claro ese camino. Y eso también es lindo de nuestro trabajo, poder entregarse a hacer algo desconocido que quizás es muy poco transitado, capaz por nosotros, algunos lugares, como que capaz uno está más acostumbrado a actuar cosas cotidianas, y de repente entregarse a alguien que nada, que tiene claro cómo lo quiere contar y que conoce el género, también te hace aprender otras cosas. Uh-huh. Claro, te lleva por otras dimensiones, ¿no? Que Sí. eso también es lo que permite el género de terror, ¿no? Dentro de la ficción, quizás esa es una experiencia mucho más rica también para una actriz o un actor, ¿no? Entrar en esos mundos que no tienen nada que ver con la realidad, o sí tienen mucho elemento real, pero bueno, desde un género como el fantástico, ¿no? El terror y el fantástico. Ahora, bueno, el año pasado vivimos una realidad virtual entre el confinamiento y los proyectos postergados, ¿no? Dios mío, sí. En tu caso, ¿qué cosas te permitió hacer la pandemia y cuáles son los proyectos que reactivaste? Bueno, me permitió angustiarme mucho, eso es algo que a veces no me permito en la vorágine. La verdad que por momentos la incertidumbre se volvía fatal, así que estuve bastante bipolar, pero creo que lo que aprendí, que es algo que me cuesta bastante, es a relacionarme más con todo lo que es esto, ¿no? El Zoom, lo virtual, que por lo general no soy muy ávida en el tema. Aprendí a vincularme más con eso, a vincularme más con la paciencia, con el no saber qué iba a pasar, que si bien nuestro trabajo siempre está lleno de incertidumbre, porque a veces trabajamos, a veces no, Sí. a veces estás haciendo un trabajo que sabes que termina y el mes que viene no sabes qué va a ser, que si bien eso es algo que elegimos y que se ve que un poco nos gusta en el fondo, lo de la pandemia incluía un montón de factores horribles, como ser que, bueno, que había una enfermedad, que había gente que moría y tal, entonces, bueno, nada, eso hacía que todo sea un poquitito más grave. Pero bueno, creo que me permití eso, como desarrollar un poco más la paciencia, relacionarme más con lo virtual y por otra parte a ponerme un poco creativa con la necesidad, ¿no? Con esta cosa de, no sé, generarme trabajo pensando en que no iba a haber ningún ingreso económico, porque en un momento fue mucha la desestabilidad económica y por ende no tenía un norte financiero muy claro. Así que me puse a proyectar seminarios, traté de armarlos, de ganar confianza en eso, porque era algo que deseaba hacer a futuro. Nunca pensé que algo me iba a empujar con otros tiempos para decir, bueno, vamos, anímate. O sea, Claro. y creo que esas cosas que me permití, por lo menos de las conscientes, esas cosas. Claro. Bueno, y la experiencia de los seminarios resultó bien, ¿no?
Bueno, los terminé de armar ahora y voy a lanzarlos para ahora en abril, así que voy a ver cómo me resulta. Estoy contenta con animarme por lo pronto, así que vamos a ver cómo va todo. Ahora, bueno, además de una película de género, estás protagonizando Jauría, una obra Sí. de teatro sobre violencia de género, ¿no? ¿Y qué cosas cambiaron en vos a partir de la visibilización del feminismo? No sé si cambiaron cosas en mí, creo que, bueno, sin duda cuando cambian cosas, uno cambia también con ellas, pero no sé, siempre sentí igual que era una mujer, no sé si estoy tan de acuerdo con, tan tipo afín con la palabra empoderada, porque siento que la escucho tanto que a veces tengo prejuicio de decirla, pero creo en ella igual. La verdad que siempre me sentí una persona empoderada, nunca sentí que estuviese sintiéndome yo desigual a, no sé, el sexo masculino. Si bien muchas veces la sociedad o el sistema te lo hace sentir, yo nunca me hice cargo de esa sensación. Lo que sí me parece es que las cosas están cambiando a favor de una mejoría que hoy está expresada en susceptibilidad, quizás el tema está susceptible, lo cual me parece bueno para que haya un cambio profundo y hondo. Creo que está bueno que eso pase, que estemos altamente sensibles con el tema. Creo que eso nos tiene que llevar a un mejor puerto, ¿no? No que siga esto en este estado de sensibilidad, sino que realmente las cosas cambien a un nivel donde la igualdad ya sea un derecho y deje de ser una lucha, ¿no? Como, porque acá no se trata ni de mujeres contra hombres, ni de hombres contra mujeres, sino de que podamos de una vez por todas ser iguales y ya. Sí. Entonces creo que, no sé, que empezó a cambiar, sí, quizá la forma de ver los lugares, la forma de caminar a veces en la calle. Creo que las cosas están empezando a cambiar, que se están empezando a poner por momentitos y en pequeños espacios un poco más seguras, un poco más seguras. Siguen pasando cosas horrorosas, como ser, bueno, de lo que hablamos en la obra, ¿no? Que es una chica que en los Sanfermines, en el año 2016, la violan entre 5 varones. Eso sigue pasando, lamentablemente, una vez por semana nos vamos enterando de casos. Sigue siendo un tema que, en vez de que se aleje a nuestra realidad, cada vez se acerca más. Es lamentable, no estamos sabiendo cómo pararlos, tendría que ser algo fácil de parar, sin embargo, no estamos encontrando la manera de pararlo. Entonces, nada, creo que también el avance del feminismo quizás puede colaborar a que estemos un poco más atentos, despiertos. Sí, en general, ¿no? En general. Sí, sí. Ahora, bueno, la Jauría plantea entonces un caso real, se puede decir. Es un caso real. Sí, claro. es un caso real. Es un caso real que dividió en su momento a España en dos aguas, porque justamente la denunciante o víctima, lo que le pasó en el momento es que quedó bloqueada, paralizada, cerró los ojos y no pudo hacer nada. Entonces se la juzgó por cómo ella no haber reaccionado, ¿no? Estas preguntas que lamentablemente son geronteadas, que siguen pasando, que se sigue poniendo la lupa del comportamiento de una chica que atacaron y no en los atacantes, ¿no? Sí. Eso hizo que el juicio se alargara. Además fue una chica que decidió ella con su familia irse a la playa, hacer una terapia con la madre de una amiga que era psicóloga. Digamos, no tuvo un comportamiento que fue tirarse en una cama a llorar, que tampoco estaría mal, pero digo, parece que el sistema o la sociedad hubiese esperado un comportamiento como si hubiese un manual de cómo tiene que sufrir uno luego de ser abusado, ¿no? Entonces, bueno, fue un caso bastante particular por eso, porque se la juzgó mucho a la víctima, se puso mucho en duda cuánto ella había sido consciente o no de lo que había pasado. Que lamentablemente es lo que suele ocurrir en todas partes. Sí, ¿no? Sí, bueno, ni hablar. Así que debe ser una experiencia también muy fuerte para vos estar en esta obra y en este momento, ¿no? Donde se está visibilizando el tema y donde la violencia de género es un cotidiano terrible, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, te deseo lo mejor, Vanessa González, te agradezco muchísimo
esta pequeña charla aquí en GPS Gracias de a vos. Radio y bueno, lo mejor entonces con este estreno y esta vuelta a la actividad y los seminarios también, ¿eh? A partir de Bueno, ahora. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te mando un beso muy grande, Vanessa. Muchísimas Otro gracias. para vos, a ustedes. Bueno, Beso. nos estamos despidiendo ya entonces de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio, como todos los miércoles a las 19, aquí por Radio Trend Topic. Todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Agradecemos a quienes nos siguen, nos escuchan, nos mandan sus mensajes, a nuestros invitados y a nuestros auspiciantes también. Los esperamos entonces el próximo miércoles aquí en Radio Trend Topic, en Facebook Live de GPS Audiovisual y en distintas plataformas. Y como siempre decimos, recuerden, vean cine argentino y síganos en www.gpsaudiovisual.com. Hasta el próximo miércoles. Para prevenir el coronavirus es importante